Bueno, buenos días mi gente. En el día de hoy vamos a continuar con una nueva presentación, un nuevo tema de gran interés en la cátedra de imagenología, ¿no? Esto va dirigido a todos los estudiantes de esta asignatura. Espero que lo aprovechen bastante, pero sigamos siempre en esta tónica de aprender, aprender. Bueno, entonces, en primera instancia, vamos a tomar los aspectos principales de lo que es la cara. Vamos a hablar de las regiones de la cara. Entonces, aquí se nos está mostrando una radiografía de cráneo. Vamos a encontrar que esta radiografía de cráneo corresponde a una proyección de Water. No vamos a hablar de las técnicas en el día de hoy porque será objeto de otra charla, ¿no? Que estaremos haciendo posteriormente. Vamos a hablar de la llamada región cigomática, este territorio comprendido en la parte media lateral de lo que corresponde al cráneo. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que identificar de la región cigomática es su aspecto en cara de elefante, ¿no? Como ya lo hemos estudiado en clases anteriores. Entonces vemos que esta región cigomática tiene un aspecto en cara de elefante. Aquí en esta zona podemos identificar el rostro del elefante y esto que corresponde a la trompa del elefante. ¿Ok? Entonces esto es lo que representa este pequeño esquema que he resaltado aquí en color verde. Vamos a hablar entonces de los límites que va a presentar esta región. Entonces, superomedialmente vamos a encontrar aquí en la órbita contraria esta región que corresponde a la pared medial y superior. Esta pared medial y superior corresponde a la pared lateral de la órbita, en donde podemos ver que la región cigomática compacta da en cierta medida una protección a esta parte de la órbita que es poco fracturable en los traumas por la presencia de esta región. En segunda instancia vamos a la parte inferomedial de la región cigomática que corresponde, como se está observando en el trazado azul, a el componente del seno maxilar. Vamos a la parte inferior, que sería esta región, que aquí se nos está pintando la silueta de lo que es la rama de la mandíbula. Es muy importante resaltar una estructura aquí que hace parte de la rama de la mandíbula, como es la apófisis condilar de la mandíbula y la apófisis coronidea. En relación con la apófisis condilar, vamos a encontrar aquí, señalado por esta flecha, la llamada articulación temporomandibular, que está representada por el titileo que va a presentar esta flecha. Esta articulación tiene gran relevancia a nivel de odontología porque sabemos nosotros que la fisiología de esta articulación es la que interviene en la acción de los movimientos de la mandíbula y que de hecho su alteración va a producir una alteración a nivel de los músculos de la masticación. Ok, entonces continuamos en la parte superolateral que es una gran región donde observamos que la densidad va a ser mayor, ¿no? Aquí vamos a contar un espacio que se conoce con el nombre de fosa temporal, la cual se caracteriza porque aquí vamos a encontrar tejido blando, ¿no? Limitada esta fosa temporal por debajo con el arco cigomático y por delante con el hueso cigomático, que son uno de los factores importantes. Inclusive aquí se puede apreciar algo de lo que son las líneas temporales, que son unos componentes anatómicos de referencia a nivel de la cara lateral de la fosa temporal. Bueno, muy bien, entonces continuamos con la siguiente proyección. Es una radiografía de cráneo que está en proyección lateral, ¿ya? Como dije anteriormente, las proyecciones serán objeto de estudio de otra clase o de otra charla en donde explicaremos cómo se da o es la técnica para estas proyecciones. Bueno, entonces la región corresponde a este sitio señalado como los huesos nasales, también conocido como los huesos propios de la nariz. Entonces miramos aquí su aspecto triangular que lo vamos a resaltar ahora en este esquema.
aquí de color azul que nos está dando prácticamente el componente triangular que forman estos huesos. Estos huesos van a ser pares, ¿no? Van a ser pares y van a estar en relación con la parte frontal maxilar y aquí con el componente cartilaginoso de la nariz, ¿no? Entonces vamos a encontrar varias articulaciones que se relacionan con esta estructura. Señalamos aquí en este recuadro y vamos a ampliar nuestra imagen para ver los accidentes que se nos están formando a nivel de esta articulación. Nuevamente aquí resaltamos el componente triangular, ¿ok? Visto aquí en esta imagen que corresponde a esto que hemos resaltado en este punto. Entonces vamos a encontrar unos accidentes de relevancia importante como son por ejemplo esta línea que representa el periósteo. Miren que el periósteo es una línea continua que llega hasta la parte final, ¿no? Hasta la parte final. La continuidad de este periósteo representa indemnidad del hueso. La solución de continuidad ya se relaciona con procesos patológicos como son fracturas. Recordemos que la nariz es un órgano muy vulnerable, ¿no? A traumas. Sobre todo, pues podemos decir que en algunas actividades deportivas como el boxeo, ¿no? Que el cual puede presentarse esto. Los traumas que se dan en la cara, ¿no? Por golpes, ya sea por maltrato o por caídas que ocasionan ruptura o fractura a nivel de estos huesos. Vamos a encontrar posteriormente una parte importante que corresponden a las llamadas articulaciones. Entonces vamos a encontrar la sincondrosis frontonasal, que es una articulación en el cual las superficies articulares las integran ¿quién? Los huesos propios nasales y el hueso frontal. Y entre ellas se encuentra interpuesto una estructura cartilaginosa, ¿no? Que hace semimovilidad a nivel de esta región. Otro aparte importante que encontramos y que hace parte del componente óseo lo representa la espina nasal del hueso frontal. Visto aquí que es el punto, es un punto de unión que conforma la superficie articular de esta sincondrosis frontonasal. Bueno, muy bien. Entonces, mi gente, continuamos diciendo que esta sincondrosis por procesos patológicos pueden luxarse, ¿no? En el caso que les mencionaba ahorita, en ciertos tipos de profesiones como son, por ejemplo, la, en los boxeadores o inclusive cuando sean traumas a nivel de cara, ¿no? Vamos a encontrar que este es un componente de gran relevancia para entenderlo, ¿no? Y su manifestación o la luxación se muestra por aumento del espacio que se encuentra entre las superficies articulares, ¿no? Del hueso frontal y de los huesos propios de la nariz. Entonces, ahora vamos con la siguiente proyección que corresponde también a una radiografía de cráneo en proyección de Water. Llama la atención que todo lo que hemos mencionado ha sido proyección de Water, o sea que esta proyección es de gran relevancia para las estructuras que vamos a estudiar. Entonces continuamos con región orbitaria, ¿no? La radiología. Entonces esta región orbitaria, los textos, ¿no? Que he revisado, Moore, la radiología de Ryan Ulloa nos habla de que el reborde orbitario va a tener un aspecto de cuadrilátero que corresponde a la base de la pirámide que forma la cavidad orbitaria, ¿no? Como habíamos estudiado anteriormente. Entonces, aquí resaltamos en un cuadro lo que corresponde a nuestra región orbitaria. Vamos a hacer una magnificación de esta región para estudiar los componentes que la conforman. Entonces, encontramos primero que vamos a mirar que la órbita va a presentar lados. Como es cuadrilátero, aquí visto en la imagen, va a tener cuatro lados. Un lado superior que corresponde al techo representado por esta línea roja. Este lado superior va a tener unos accidentes. Este accidente que encontramos aquí representa la el surco supraorbitario, que es el sitio por donde emerge el nervio supraorbitario. Recordemos que este es un nervio sensitivo que va a darle la sensibilidad a esta región del cráneo. Una
relación importante que tiene esta parte superior es con el seno frontal, ¿no? La parte lateral del seno frontal. Visible aquí en este contexto o está resaltado por esta estructura de color azul. Luego encontramos en su parte interna todo este territorio que corresponde a la lámina horizontal, la porción orbitaria del hueso frontal. ¿Ok? Entonces vemos nosotros que prácticamente el hueso frontal representa el techo de la órbita. Bueno, muy bien. Entonces continuamos con la pared lateral. Entonces, la pared lateral, como habíamos estudiado anteriormente, vamos a encontrar que se relaciona con el componente cigomático o la porción cigomática, mírenla, robusta, que como dije anteriormente le brinda cierta protección a esta pared de la órbita. Entonces aquí estamos señalando el territorio que corresponde a el hueso cigomático. La pared inferior por su parte, miren, que vamos a estar relacionada con el seno maxilar, ¿no? Visto aquí y aquí se ve mucho mejor. ¿Ok? Entonces, esta continuidad órbita seno maxilar requiere, digamos, la interpretación desde el punto de vista clínico, ya que alteraciones a nivel del seno maxilar, sinusopatía, puede traslocarse y llegar a invadir la región orbitaria ocasionando infecciones en el tejido blando, ¿no? Ocasionando lo que se conoce con el nombre de la celulitis periorbitaria, ¿no? Que esto es una posible etiología de las que se presenta por esta relación. Bueno, entonces continuamos ahora con la presencia de este pequeño agujero, miren, visible aquí resaltado en color rojo y lo mostramos aquí en esta otra imagen donde se ve a lo largo del espesor de esta laminilla. Este agujero infraorbitario, por él se va a dar a la emergencia del nervio infraorbitario que va a darle la inervación a la parte eh, inferior de la órbita que corresponde a todo lo que es la región maxilar. ¿Ok? De modo que una lesión a nivel del piso de la órbita podría, por vecindad, relacionarse con alteraciones del nervio infraorbitario y que esto debe ser de gran relevancia desde el punto de vista clínico cuando estemos estudiando los traumatismos en cara. Entonces aquí vemos esta lámina que corresponde a esta pequeña lámina que tenemos aquí y en su espesor vamos a encontrar el agujero infraorbitario. Nos queda entonces la pared medial que está en relación con el hueso etmoidal. ¿No? Miren aquí todo el contenido, toda esta pequeña opacidad que se ve aquí de un aspecto grisáceo corresponde al seno, perdón, a la pared medial que corresponde al hueso etmoidal. Entonces, medialmente comunica con este espacio radiolúcido que corresponde al seno etmoidal. De este modo, completamos todos los límites que va a presentar la órbita en una radiografía de cráneo en proyección de Water. Continuamos entonces ahora con el contenido de la órbita. Ya hablamos nosotros que en la parte superior o en relación con el borde superior se encuentra la porción orbitaria del hueso frontal que corresponde al techo. Entonces, ahora encontramos con una pequeña línea hacia lateral que corresponde a la línea innominada, que no es más que la superposición de los rayos cuando inciden sobre el ala mayor del efenoide, ¿no? En su parte superior vamos a encontrar esta pequeña opacidad que describe a lo que es la fisura orbitaria superior de relevancia porque por allí pues van a pasar estructuras que entran al cráneo o salen del cráneo hacia la órbita. Y aquí en la parte superior vamos a encontrar la llamada el canal orbitario. Aquí en esta parte inferior vamos a encontrar la fisura orbitaria inferior. Fisura orbitaria inferior que también se relaciona con el paso de algunas estructuras. Muy bien, entonces
tenemos todos los accidentes que constituyen a la órbita y prácticamente su contenido. Aquí hay un aspecto muy importante, ¿no? Hacia el fondo se ve una pequeña opacidad. Recordemos nosotros que la órbita tiene un contenido que es el globo ocular, ¿ya? Y los músculos extrínsecos del ojo. Estos músculos se ordenan en la parte posterior a través de un anillo tendinoso que conforma el anillo de zinc, que se encontraría en este punto, el anillo de zinc, que ese anillo de zinc tendría una densidad un poco mayor que el componente blando que será la grasa retroocular, ¿no? Que puede hacerse visible en algunas ocasiones como podemos verlo en este punto. Bueno, muy bien, entonces continuamos con la otra región que hace parte de la cara y que corresponde a la región maxilar. ¿Ok? Entonces señalamos nuestra región maxilar que prácticamente contiene los llamados senos maxilares, ¿no? Aquí vamos a observar nuestro seno maxilar de aspecto piramidal, ya, una pirámide en la cual va a estar formado por lados. Y estos lados van a establecer una relación con las estructuras adyacentes de las cuales ya hemos mencionado algunos. Entonces magnificamos nuestra estructura del seno maxilar y procedemos a resaltar los límites que se presentan en ello. Entonces vamos a encontrar un lado superior o techo que ya lo habíamos descrito en las imágenes anteriores, que corresponde al piso de la órbita, ¿no? Y está en relación aquí con el agujero infraorbitario. Habíamos hablado también de la vecindad de este con la órbita, que clínicamente tiene relevancia porque puede llevar a que contenido, en este caso infeccioso a nivel del seno maxilar por sinusopatía, puede traslocarse hacia la órbita, ¿no? Y ocasionar estas alteraciones a la altura de la misma. Entonces vamos a encontrar secundariamente una pared que podemos decir que es lateral, inferolateral, ¿no? Que corresponde con la región cigomática que ya la habíamos estudiado, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, clínico, pues tiene poca relevancia como la anterior. Vamos a hablar ahora de la pared medial e inferior, que se relaciona ¿con quién? Con la cavidad nasal en su parte superior, aquí vista un poquito mejor, y en su parte inferior con la arcada dental. Entonces, aquí con la arcada dental, esta es una relación muy importante, ya que esta vecindad con las placas dentales reviste importancia desde el punto de vista clínico odontológico, porque cualquier alteración que se produce a nivel de la placa dental puede afectar el contenido del seno maxilar y ocasionar sinusopatías infecciosas de origen odontológico. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el contenido. En el contenido es importante resaltar unos aspectos importantes que permiten o son responsables de la fisiología, en este caso, de esta cavidad, ¿no? En el contenido debemos resaltar también que los senos paranasales, el seno maxilar, tiene un contenido neumático, es decir, que está lleno de aire. Entonces, este contenido neumático hace que se vea de aspecto negro, o sea, radiolúcido. Entonces, por eso se dice que este seno es neumatizado. En él vamos a encontrar a lo largo o a su lado lo que es la mucosa. Entonces, esta mucosa está formada por células individuales como las estamos viendo aquí en esta representación, que son células, podemos decir, de aspecto cuadrilátero, que reciben el nombre de células mesoteliales. Estas células mesoteliales van a producir una secreción, ¿no?, que mantiene lubricado todo lo que es el seno. Muy importante tenerlo en cuenta en la biología y en la fisiología del seno maxilar. Y aquí en este punto estamos encontrando un pequeño orificio, el ostium, que este ostium es el sitio, ¿no?, por donde
se permite la salida del contenido, en este caso de las secreciones producidas por el mesotelio o membrana que recubre el seno para ser drenadas a nivel del meato medio de la cavidad nasal. Y vamos a encontrar que el contenido que vemos aquí corresponde al antro del seno maxilar. Desde el punto de vista radiográfico y clínico, cuando vamos a hacer la evaluación del seno maxilar, hay que hacer la comparación de las simetrías de los dos senos. Es decir, no se puede estudiar de manera separada este seno, ya que pues ellos son simétricos. Eh, Entendiendo también que estos senos van a adquirir diferentes formas de acuerdo a los años de vida que tiene el individuo. Es decir, que sufre un proceso de crecimiento, de nacimiento, hasta que somos adultos. Esto será objeto de otra charla para mirar cómo se da el comportamiento según el crecimiento de estos senos paranasales. Muy bien, entonces ahora continuamos con nuestra siguiente proyección de la radiografía de cráneo que corresponde a la proyección lateral, ¿no? En la cual vamos a identificar el seno maxilar, ¿no? Que va a presentar, aquí lo tenemos en la parte como media y anterior de la radiografía de cráneo, vamos a encontrar que tiene un aspecto cuadrilátero resaltado aquí por nuestro cursor y ahora vamos a representarlo, ¿no? Vamos a encontrar un límite superior, un límite anterior, un límite inferior y vamos a encontrar un límite posterior. El límite superior o techo se relaciona con la cavidad orbitaria que habíamos hablado anteriormente. El límite anterior, pues aquí se ve un espacio radiolúcido que está en relación con el componente blando de la nariz, ¿no? En este caso, componente cartilaginoso. La pared inferior que va a estar en relación con la arcada dental. Y aquí es muy importante porque esta pequeña línea resalta la opacidad de lo que separa al seno maxilar con la arcada dental. Miren, aquí se observa el diente, en este caso estamos viendo aquí unas amalgamas que representan una alta densidad. Aquí tengo la raíz dental que prácticamente está en relación con esta lámina alveolo maxilar. Esta lámina, cuando se realizan procesos de ortodoncia, puede ser fracturada, ¿no? Determinando o produciendo comunicación entre cavidad oral y seno maxilar, lo que puede ocasionar traslocación de componente bacteriano a este sitio, ocasionando una sinusitis iatrogénica de tipo odontológico, ¿no? Las cuales pues van a requerir un manejo ya con antibióticos e inclusive de procedimientos quirúrgicos por otorrinolaringología para producir o realizar el proceso de limpieza a nivel de este seno. Muy bien, vamos a encontrar que la pared posterior aquí se encuentra relacionada con un espacio que corresponde aquí a la nasofaringe, ¿no? Que lo estudiaremos posteriormente cuando estemos en nuestra parte de cuello. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos con la última proyección que corresponde a la proyección antero-posterior. Vamos a estudiar nuestra cavidad nasal y en ella vamos a verle el aspecto piriforme que la conforma. Entonces, procedemos a hacer una magnificación para mirar el contenido de esta cavidad nasal. Decimos entonces que la cavidad nasal tiene unos límites. Dentro de esos límites vamos a encontrar una pared lateral, podemos decir de gran límite. Vamos a encontrar una pared medial o septo que divide a esta cavidad piriforme en dos compartimentos. Compartimento derecho o fosa nasal derecha y compartimento izquierdo o fosa nasal izquierda. Cada una va a tener un contenido. En este caso, el contenido que está en esta fosa debe ser simétrico con el contenido que está en esta otra fosa. Ok, bueno, muy bien. Y encontramos una pared inferior
que va a estar en relación con todo este territorio. Procedemos entonces a describir los elementos que conforman el contenido de cada fosa nasal. Pero antes podemos decir que la pared lateral, miren que tiene un aspecto irregular de acuerdo a estructuras que se relacionan con esta parte. Y una pared media que es lisa, la cual debe ser recta. En este caso nos está presentando una pequeña desviación, aquí resaltada con la línea amarilla. Muy bien, entonces continuamos que con la pared lateral en donde vemos esta opacidad o esta elevación que corresponde al cornete o concha nasal superior, encontramos esta opacidad que corresponde al cornete o concha nasal media y encontramos esta otra opacidad que corresponde al cornete o concha nasal inferior. Recordemos nosotros que por anatomía la concha nasal superior y media están separadas por un pequeño espacio. De igual manera, la concha nasal media e inferior están separadas por un pequeño espacio y en la concha nasal inferior también se debe encontrar un pequeño espacio. A estos espacios que separan estas estructuras se le conoce el nombre como meatos. Aquí podemos ver claramente la separación de la concha superior con la concha media que da el meato nasal superior. Aquí debería verse el espacio entre la concha nasal media y concha nasal inferior, que sería el meato medio. En esta radiografía no es visible. Nos recordemos nosotros que aquí es donde drena el contenido de este seno maxilar. De modo que la unión aquí puede conllevarnos alteración en el funcionamiento normal de este seno maxilar. Y en la parte inferior de la concha inferior, aquí se abre un pequeño meato que corresponde al sitio de dren de quién, del conducto nasolagrimal, el cual vierte su secreción a la cavidad nasal. Encontramos la pared medial, pues que va a estar formada por dos componentes óseos, en la parte superior por el vómer y en la parte inferior por el etmoide. ¿Cubierta de qué? De mucosa que podemos ver aquí, da el aspecto opaco que se observa a lo largo de la línea. La pared inferior que se va a encontrar en relación con todo este territorio radio opaco que corresponde al hueso maxilar. Entonces, esto es lo que representa el componente de la cavidad nasal. En esta imagen podemos ver la disimetría que existe entre esta fosa nasal y esta otra fosa nasal, en donde vemos nosotros que la concha nasal de este lado izquierda hay una hipertrofia de esos cornetes o conchas que están ocasionando presión sobre el septo, lo cual ocasiona o es responsable de la desviación a nivel del tabique, que eso lo estudiaremos en la correlación clínica de esta región. Bueno, mi gente, entonces esto es todo por el día de hoy. Espero disfruten esta hermosa presentación y se las hice con mucho gusto, esperando sugerencias, esperando nuevas peticiones para seguir en este campo del aprendizaje.